Si estás buscando relatos de fantasmas y encuentros sobrenaturales, entraste al episodio correcto. Esta noche abordaremos distintos fenómenos paranormales, así que apaga la luz, sube el volumen y prepárate para escuchar lo que muchos prefieren callar. Mi nombre es Santiago y sean bienvenidos a Estación Siniestra. ¿Ustedes creen en la brujería? Me llamo Rosario. Soy de Valle de Chalco, Jico, y lo que les voy a contar me costó salud, lágrimas y casi la vida. Hace 3 años tuve una relación con un hombre que parecía perfecto. Atento, divertido, cariñoso. Yo estaba enamorada. Nos veíamos casi diario. Hacíamos planes, hablábamos de vivir juntos. Pero con el tiempo empecé a notar cosas raras. Él platicaba con otras y les decía casi lo mismo que a mí. Él era palero, es decir, que practicaba palo mayombe, una religión de origen africano con rituales fuertes. Yo lo respeté y le di una segunda oportunidad. Me dijo que las iba a bloquear y que ellas lo buscaban, que no era su culpa. Pero todo cambió un día. Discutiendo porque le encontré más mensajes con otras, me levantó la voz y me empujó diciéndome que eso no me importaba. Ese día, sin dudarlo, lo terminé. Y él solo me dijo algo que no olvidaré jamás. Te vas a arrepentir. A mí nadie me deja. Me las vas a pagar. Pensé que eran palabras de ardido, nada más. Pero pasaron los meses y ahí empezó lo raro. Primero, mi cuerpo se empezó a sentir pesado. Me dolía el pecho al respirar, tenía dolores de cabeza diarios y un cansancio que no podía quitarme con nada. Además soñaba con él cada noche, siempre en lugares oscuros, con él mirándome desde lejos o susurrándome cosas que no entendía. Yo despertaba sudando, temblando y oliendo su perfume en mi habitación como si hubiera estado ahí. Con las semanas los síntomas se agravaron. Despertaba con moretones en brazos y piernas, marcas que no sabía cómo me había hecho. Me daba náuseas la comida, sea cual sea, me daba náuseas. Y lo peor, dejé de comer por esto. Comencé a bajar de peso con las semanas y a estar desnutrida, pues hacía un gran esfuerzo en comer, pero solo comía poco. También lo que me dio miedo fue una madrugada. Sentía una presencia encima de mí mientras dormía. No podía moverme, solo escuchaba su voz de él repitiéndome: nadie me deja. Estaba desesperada. Mis vecinos, mi familia, todos me dijeron lo mismo. Eso es brujería. Tienes que ir con alguien. Fui con una bruja de Ixtapaluca. Ella me recibió en una velación privada. Me limpió con ramas, humo, alcohol y me pidió una foto de cuerpo entero, mía. Esa foto hablará por ti, me dijo. Días después me citó de nuevo, ya cuando le había entregado la foto. Llegué y lo primero que me soltó fue: te hice una velación y otras cosas y solo así me hablaste. Te hicieron un trabajo muy fuerte. Te quieren quitar la vida. La bruja soñó con un panteón cerca del Cerro del Elefante. Soñó una tumba blanca con una cruz de herrería oxidada, velas rotas y un frasco enterrado a los pies. Me dijo que fuera, que buscara la tumba y que cavara ahí. Y me dijo que lo que encontrara lo tirara para que el trabajo se deshiciera. Eso hice. Era una tarde nublada, como de mal presagio. Busqué la tumba que me describió y lo sorprendente fue que la encontré justo como ella me dijo. Cavé con miedo. No fue mucho hasta que topé con un frasco envuelto en trapos negros. Y adentro estaba el horror. Fotos mías, esas que solo él tenía. Un muñeco con alfileres en los ojos, boca y pecho. Cabello mío. Un mechón que me había quitado con la excusa
de que me había pegado un chicle por equivocación en mi pelo. Estaba mi cabello enredado en una víbora muerta, y todo esto flotando en un líquido rojo, espeso. Quise llorar, gritar, vomitar. La bruja me dijo que debía romper ese trabajo, así que fui al canal de aguas negras que está cerca, y ahí tiré todo. En cuanto lo hice a audiencia, sentí como algo me dejaba. Una presión se me quitó de los hombros, del alma. Pude dormir esa noche por fin, por primera vez en semanas. Seguí yendo con la bruja para más limpias y poco a poco me recuperé. La comida ya no me daba asco. Hoy puedo decir que salí de esa pesadilla, pero cada vez que escucho hablar de brujería, se me enchina la piel. Y si aprendí algo que nunca se me va a olvidar, es que hay personas que cuando las dejas, te quieren ver sin vida. Hola Estación Siniestra, me llamo Julieta, tengo 40 años. Y hay algo que me ocurrió hace más de 2 décadas, y que aunque muchos podrían llamarlo superstición, yo jamás lo he podido olvidar. Yo tenía 18 o casi 19 años. Mis padres decidieron que pasaríamos unos días en Atlixco, Puebla, en casa de unos tíos abuelos que yo apenas recordaba. Solo los había visto una vez en mi vida cuando era niña. Apenas tenía imágenes de ellos en mi mente. Su casa de adobe, el olor a leña por las mañanas, tardes, los tejados viejos y los rosales resecos en la entrada. Llegamos temprano por la mañana. El día fue tranquilo. Mis padres estaban felices de reconectar con la familia. Mis tíos abuelos amables, aunque algo extraños. Era como si vivieran con una extraña tensión invisible, un nerviosismo que yo no entendía en ese momento, pero que lo iba a entender. Estuvimos charlando todo el día. Monté a caballo, le di de comer a los cerdos, a las gallinas, y recorrí las calles de tierra que estaban cerca. Cayó la noche. Cenamos y cerca de las 11 de la noche, cada quien se fue a dormir a su cuarto. Yo, como todo adolescente, me quedé despierta un rato más, hablando por teléfono con mi novio. Me recosté sobre una pileta que estaba en el patio. La luz tenue del foco colgante apenas iluminaba esa zona. Era bastante lindo. Afuera solo se escuchaban los grillos y el cielo se veía estrellado. Hasta que, de pronto, empezaron los aullidos. Pero no eran aullidos que yo había escuchado, no eran normales. No eran ladridos ni aullidos de alerta. Eran aullidos largos, dolorosos, como si los perros estuvieran siendo testigos de algo espantoso. Me asomé a la calle por curiosidad, ya que no había portón y las bardas solo estaban a la mitad. Pero entonces comencé a escuchar a mi tío abuelo gritarme. Mi tío abuelo salió corriendo hacia mí, con la cara descompuesta, pálida, con miedo. «¡Ey, métete, niña, métete! Cuando los perros aúllan así es porque a alguien se lo van a llevar», me dijo casi gritando. Me tomó del brazo y me metió rápido al interior de mi cuarto, cerrando la puerta. Me quedé paralizada. Le pregunté que qué quería decir con eso, pero solo se persinó. Me dijo que me durmiera y que ya no saliera. Él se fue a su cuarto corriendo. A la mañana siguiente, mis tías que vivían ahí estaban ocupadas barriendo el patio, cocinando y haciendo sus quehaceres como si nada. Yo me fui con mi abuela al centro del pueblo, a comprar algunas cosas. De regreso vimos un grupo de vecinos reunidos en la esquina. Un señor del pueblo había fallecido esa madrugada, por donde se escucharon los aullidos. Cuando pasamos, mi abuelita solamente alcanzó a decir: «Pobrecito, ya se lo llevaron».
Me quedé helada al escuchar esto. Pensé que tal vez era solo coincidencia, una simple coincidencia. Esa noche decidí dormir con mi tía abuela. Me gustaba su cuarto, era antiguo, así le gustaba. No habían focos, solo velas que iluminaban apenas poco. El adobe era fresco y el sonido de los grillos afuera me relajaban. Más aparte mi abuela me rascaba en la cabeza. Ni siquiera me di cuenta cuando me quedé profundamente dormida. Pero a eso de las 2 de la madrugada, nos despertamos. Los perros comenzaron a aullar igual que antes. Esa mezcla de llanto y lamento me llegó hasta los huesos. Mi abuela se despertó en silencio y sin decir nada empezó a rezar. Mi abuelo también se unió. Yo me hice la dormida, pero por dentro estaba temblando. En aquella plegaria mi abuela pedía protección para todos, para que no se los llevaran. Al día siguiente, una vecina del pueblo de esa calle atrás, una mujer joven que apenas había dado a luz, llegó llorando desconsolada. Su bebé había fallecido esa madrugada sin explicación. Simplemente dejó de respirar. Mi corazón empezó a latir más fuerte porque vivía donde se habían escuchado los perros aullar. Esto ya no parecía una coincidencia. Pasaron 2 noches más sin novedad, hasta que de nuevo, mientras hablaba por teléfono con mi novio en mi cuarto, se escucharon los aullidos, pero ahora a lo lejos. Era la misma tonada, la misma tristeza, como si los perros estuvieran anunciando la llegada de algo oscuro. Le conté lo que pasaba y lo que decían en la colonia. Y él me dijo, he escuchado algo así. Cuando los perros lloran es porque la muerte anda cerca. Pero si es cierto, mañana ve a ver si en esas calles pasó algo. Yo no quería, pero la curiosidad pudo más. Al día siguiente desayuné a las 6 de la mañana, pues allá se desayuna temprano. Y cuando terminé salí con el pretexto de ir por pan. Así que caminé por esas calles de tierra. Pasé por donde escuché que los perros habían aullado. Una calle y nada, otra y tampoco. Hasta que, en una casa con portón de madera, había un funeral. Ya no quise saber más. Tal vez eso que decían en el pueblo era cierto. Esa misma noche no pude dormir tranquila. Los perros afuera aullaban, pero no era así de feo, y ladraban, cosa que en otra ocasión no lo hacían. Me tapé los oídos con las almohadas, me tapé la cabeza y comencé a rezar por si acaso. A los pocos días le pedí a mis padres regresar. Ya no quería que llegara la noche. Cada vez que oscurecía vivía con el miedo de volver a oír esos aullidos. Desde entonces jamás regresé a Clixco. No supe más de mis tíos abuelos. Y aunque han pasado más de 20 años, cada vez que escucho a un perro aullar, se me eriza la piel por esa creencia. No sé si esa superstición siga viva en ese pueblo en este momento. Tal vez no. Pero en ese tiempo no sé si los perros anunciaban la llegada de la muerte. Pero te aseguro algo. Yo no me atrevería a volver jamás. Si alguien es de allá, que escriba si aún sucede esto. Mi nombre es Alejandro y quiero platicarles algo que mi familia no suele contar mucho, pero siempre recordaremos con escalofríos. Esto ocurrió en el año 2000, cuando mi tío Pedro, hermano menor de mi mamá, consiguió trabajo como conserje en una secundaria. La oferta no estaba mal, sueldo base y lo mejor, un cuarto dentro de la escuela para que viviera ahí mismo. No era un lujo, pero sí lo básico. Él aceptó sin dudar. No tenía hijos ni esposa y siempre fue de carácter tranquilo, hasta un poco solitario se podría decir.
Recuerdo que desde la primera semana, cada vez que venía a casa los fines de semana, llegaba con una cara distinta. No era la misma sonrisa relajada de antes. Le temblaban las manos al tomar su café y aunque trataba de hablar de otras cosas, terminaba siempre contándonos. Nos contaba lo que le estaba ocurriendo allá. Me acuerdo bien de esa primera historia y cómo la contó con miedo. La primera noche escuché algo extraño. Fue justo cuando me estaba quedando dormido. Ya había apagado la luz y la televisión. Estaba medio lloviznando afuera y quería que el sonido de la lluvia me arrullara. Pero mientras me estaba quedando dormido, escuché una vocecita en mi cuarto. Dijo 2 palabras que no sé bien cuáles fueron. Palabras sueltas, bajitas. Me levanté asustado, prendí el foco y no vi a nadie. Pensé que lo había soñado, así que me volví a dormir. Pero en la madrugada me despertó algo. Fue una voz pegada a mi oído que me dijo: «Despierta». Una voz gruesa. Yo desperté del susto, pero no vi nada y solo pensé que había sido un sueño. La semana siguiente, un domingo, regresó mi tío más pálido que nunca. Ya cuando estábamos comiendo, nos contó lo que había sucedido esa semana. Una noche del martes, poco antes de la medianoche, apenas se había acostado, pero un grito lo alertó. Fue un grito agudo afuera en el patio. Era de una chica. Se asomó por la ventana, no vio nada, solo la brisa cayendo en los árboles del patio y en su ventana, y ese silencio raro que hay en las escuelas vacías. Aún así agarró su linterna, se puso una chamarra y salió. Caminó por el patio hasta llegar cerca de las canchas. Iluminaba todo a su paso, pero no había nadie. Estaba pensando que tal vez en la calle gritaron, así que se tranquilizó, pero entonces, sin aviso, una risa de niña sonó fuerte y clara, pero esta vez venía de los salones del segundo piso. Él levantó la linterna, apuntó hacia allá, pero la luz no alcanzaba bien. Sin embargo, vio una silueta femenina caminando despacio por uno de los salones oscuros. Era una alumna, me dijo. Caminaba en la oscuridad como si no le importara que yo la viera. Rápido corrió hacia el aula, pero mientras lo hacía, ella comenzó a gritar como de dolor. Pero después pasaba de gritos a reírse en el salón. El sonido salía y resonaba con el eco. Cuando estaba subiendo las escaleras, ella guardó silencio y ya no la escuchó. Al llegar al salón comenzó a gritarle que no debería estar ahí. Se asomó por la ventana a aquel salón oscuro y con la linterna la buscó por todos los rincones, pero el salón estaba vacío. Regresó a su cuarto caminando, rígido, por el miedo. Aquella noche no volvió a escucharla, pero los días pasaban y todo empeoraba. Un viernes, después de que se fueron los alumnos del turno de la tarde, él se quedó lavando los baños. Eran como las 10 de la noche. Mientras trapeaba el pasillo frente a los baños de hombres, escuchó claramente a un hombre reírse dentro del baño. Pensó que quizá algún maestro se había quedado. «Hey, profe, espero tantito para terminar de limpiar», le gritó. Pero nadie contestó. Esperó varios minutos afuera para que el profesor terminara bien. La risa no se volvió a escuchar. Cuando se asomó no había nadie. Nadie estaba dentro de los baños. Ningún lavabo mojado, ninguna puerta cerrada. Terminó lo más rápido que pudo y se fue directo a su cuarto. Pero en el patio, justo antes de girar hacia su cuarto, sintió claramente cómo alguien le tocó el hombro desde atrás. Dijo que no se atrevió a voltear. El domingo por la mañana decidió limpiar la dirección. Era un espacio pequeño con escritorios, sillas y archiveros. Todo estaba normal.
hasta que, sin aviso, las sillas comenzaron a moverse solas. Primero una, luego dos, luego todas. El escritorio principal se arrastró solo, más de medio metro, haciendo un chillido espantoso. Los papeles que estaban ahí se alzaron como si hubiera viento, pero no había ninguna ventana abierta. Él salió corriendo. Esa fue la última gota. Al día siguiente, el lunes, se presentó solo para renunciar. No quiso ni su liquidación. Solo pidió que le permitieran sacar sus cosas del cuarto. Esa misma mañana, no quería regresar cuando no hubieran alumnos. Hasta la fecha aún cuenta esta historia, pero ya no le da miedo. Ahora le da risa. Sin embargo, estar ahí no fue nada gracioso. Audiencia, ¿qué les parecieron estos relatos? Y díganme, ¿les gustaría un episodio solo de relatos de brujería? Si es así, dejen su like y coméntenlo para que me dé cuenta. Y bueno, antes de terminar el episodio, me gustaría mandarle un saludo a SpawnMex 1757, a su esposa Selene y su hijo Ulises. Les mando un abrazo a los tres. Ahora, audiencia, sin más que decir, nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao.